¿Quiénes son los representantes del partido en casilla? Son los encargados de defender el voto dentro de la casilla y en el momento del escrutinio. Deben cuidar que no exista algún tipo de anomalía dentro de la misma. ¿Cuáles son los derechos de los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes? Participar en la instalación de la casilla y contribuir al buen desarrollo de sus actividades hasta su clausura. Tendrán el derecho de observar y vigilar el desarrollo de la elección. Recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio elaboradas en la casilla. Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación. Presentar al término del escrutinio y del cómputo escritos de protesta. Acompañar al presidente de la mesa directiva de casilla al consejo distrital correspondiente para hacer entrega de la documentación y el expediente electoral y todos los demás derechos que establezca la ley. Los representantes vigilarán el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y deberán firmar todas las actas que se levanten, pudiéndolo hacer bajo protesta con mención de la causa que la motiva. ¿Cuáles son las actividades del representante antes de la apertura de las casillas? Deberás llevar tu credencial para votar, tu acreditación INE, formatos de incidente, lista nominal de electores con fotografía, los 5 formatos del bingo, PIN y otros materiales del partido. A las 7:30 am deberás presentarte con el presidente de la casilla y mostrar tu acreditación credencial para votar. Deberás verificar que los funcionarios de la casilla, presidente, secretario y escrutadores se encuentren debidamente acreditados por el INE. A las 8 am deberás verificar la posible sustitución de funcionarios. La casilla se debe instalar en el domicilio señalado por el consejero distrital del INE. Verifica que el local esté abierto y reúna las condiciones mínimas para que se ejerza el voto. Solo se podrá instalar la casilla en un lugar distinto al señalado cuando no existe local indicado en las publicaciones respectivas, cuando el local se encuentre cerrado o clausurado, cuando se pretenda instalar en un lugar prohibido por la ley y cuando las condiciones del lugar no permitan un voto secreto y en libertad. En ningún caso la votación se debe recibir antes de las 8 am. Deberás verificar la presencia y acreditación de los representantes de otros partidos. En ningún caso, los representantes podrán asumir las funciones de los integrantes de la mesa directiva de casilla. También deberás verificar que las urnas estén vacías. Verificar que se coloque en el exterior el cartel con identificación de la casilla y asentar cualquier modificación en la integración de la mesa directiva en el acta o la hoja de incidentes. ¿Cuáles son las actividades del representante de casilla durante la instalación de las casillas y durante la votación? Antes de iniciar la votación, se debe llenar el primer apartado del acta de la jornada electoral, firmar y hacer constar tus observaciones a la apertura de la casilla, al igual que todos los funcionarios y otros representantes de los partidos. Tienes derecho de firmar las boletas electorales. Solicítalo al presidente. Si hubiera otro solicitante, el presidente podrá sortear el derecho, de acuerdo con el artículo 373 de la ley. El presidente declarará el inicio de la votación y los electores comenzarán a ejercer su voto. Solo podrán votar los ciudadanos o ciudadanas cuya credencial corresponda a la sección electoral y tú verifiques que aparezcan en la lista nominal con fotografía que debes tener a la mano toda la jornada. ¿Dónde pueden votar los representantes de partidos políticos? Podrán ejercer su derecho al voto en la casilla en la que están acreditados, anotando el nombre completo y la clave de la credencial para votar en la relación de los representantes de los partidos políticos y de candidato independiente ante la mesa directiva de casilla al final de la lista nominal del elector. Como representante, solicita ser de los primeros en votar. Si el elector tuviese algún impedimento físico o no supiera leer, podrá ayudarlo alguna persona de su confianza. Al iniciar la votación, realiza tu reporte de apertura de la casilla y entrégalo de inmediato al representante general. A las 10 am deberás realizar tu primer reporte de flujo de votación, bingo, y reportarlo al call center 01800, hacer lo mismo a las 11, a las 12, a las 13 y a las 14 horas. Durante todo el día deberás mantener contacto con el representante general y el representante suplente.
¿Cuáles son los incidentes más comunes el día de la jornada electoral? Reciben la votación personas distintas a las facultades por la ley. Permiten votar a personas sin presentar la credencial de elector con fotografía. Permiten votar aún y cuando el nombre del elector no aparece en la lista nominal. Impiden el acceso o expulsan sin causa justificada a nuestros representantes de partido. Ejercen violencia física y verbal sobre los funcionarios de casilla y los electores. Impiden a los electores el ejercicio de su derecho al voto. Se está haciendo proselitismo alrededor, a la entrada o dentro de la casilla. ¿Qué hacer ante los incidentes de la jornada electoral? Solicita al presidente que se corrija la irregularidad de inmediato. Enseguida, por escrito, presenta el incidente al secretario, quien debe recibirlo sin discusión. En todo caso, el representante de casilla debe consultar con el representante general otro tipo de incidentes. ¿A qué hora es el cierre de la votación? A las 18 horas. Y de no haber votantes en la fila, el presidente declarará cerrada la votación. El secretario anotará así lo siguiente: 1. Hora de cierre de la votación. Y 2. Causa por la que se cerró antes o después de las 18 horas. ¿Qué es el escrutinio y cómputo de los votos? Es el procedimiento por el cual los integrantes de las mesas directivas de casilla determinan lo siguiente: el número de electores que votó en la casilla, el número de votos emitidos en favor de cada partido o candidato, el número de votos nulos y el número de boletas sobrantes. En esta etapa deberás extremar precauciones vigilando que no nos anulen votos emitidos a favor de nuestros candidatos y candidatas. De acuerdo con el INE, un voto será nulo cuando 1. En la boleta no se marque ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o candidato independiente. 2. Cuando haya marcas en toda la boleta sin una definición clara de haber elegido algún candidato en particular. 3. Cuando se marque 2 o más cuadros sin que exista coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados. Y 4. Aquel emitido en forma distinta a la señalada como voto válido. Respecto a los votos que reciban a favor de Margarita Zavala, el Tribunal Electoral resolvió que deberán ser considerados nulos. Sin embargo, en caso de que se marque un voto por Margarita, pero también un voto a favor de otro candidato presidencial, este sufragio será contabilizado a favor del candidato en cuestión. A las 18 horas, una vez sumados los votos recibidos por los partidos, deberá reportar de inmediato el resultado de la votación de la casilla. A las 19 horas, y una vez concluido el escrutinio y cómputo, firmar las actas, obtener una copia legible de ellas y entregarlas al representante general o bien llevarlas al sitio convenido previamente. El presidente de la mesa directiva de casilla fijará avisos en lugar visible del exterior de la misma con los resultados de cada una de las elecciones, los que serán firmados por el presidente y los representantes que así deseen hacerlo. Una vez concluidas las actividades, el secretario levantará constancia de la hora de la clausura de la casilla y el nombre. Durante la jornada electoral sucedieron hechos violatorios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que considera pudieron influir en el resultado de la elección. Al concluir el escrutinio y cómputo, si así lo consideras necesario, presenta un escrito de protesta, derecho que te da el artículo 261, párrafo 1, inciso D de la ley. Igualmente devolver al representante general la lista nominal de electores con fotografía. Finalmente, a las 20 horas aproximadamente, deberás reunirte en la casa de campaña para celebrar la victoria. Muchas gracias por tu participación. Ahora sí, a defender el voto.